Bueno, lo que está proyectándose es el resumen de lo que vamos y de lo que se debería estudiar en el capítulo 6 que corresponde a recursos hidrocarburíferos. Por su contenido, ustedes se darán cuenta que es un capítulo como los anteriores, muy grande. Tal es así que inclusive en la facultad tenemos una carrera de petróleos que se dedica a estudiar esto. Por tanto, habrá que pensar que nuestro objetivo, ¿cuál es? La línea que venimos desarrollando ya tiempo atrás, que significa, primero, visualizar de qué tipo de recursos estamos hablando, caracterizarlo, ver las zonas donde, cómo se produce, cómo se beneficia, cómo se extrae, para luego aterrizar en sus usos y aplicaciones. De ser posible, hablamos de tecnología del proceso para ver cómo se llega a el beneficio de un recurso natural. Es decir, la secuencia de que el recurso natural se debe convertir en materia prima, la materia prima en producto acabado o semiacabado, y este producto utilizarlo y aplicarlo en todo lo que se llama industria y beneficio. Así hemos estado estudiando y así vamos a estudiar el presente capítulo también. Bueno, vamos a ver el sinopsis para que ustedes vean lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos de recursos hidrocarburíferos, hablamos pues de nuestro petróleo y del gas. Y para tener un mejor panorama, hay que separarlos, es decir, estudiar primero uno de ellos. Y en este caso vamos a optar por estudiar primero el petróleo y luego el gas, porque estos dos componentes nos dan el recurso hidrocarburífero. Cuando hablemos del gas, entonces, del petróleo, vamos a hablar de su historia, del petróleo, del gas natural, cuáles son las áreas de interés petrolero, cuáles son los campos, cómo su estructura, cómo se clasifica el petróleo, cuáles son los petróleos de referencia, cómo se realiza el transporte, se habla de redes de distribución, cuáles son dentro de la estructura, qué es el upstream, qué es el downstream, cómo se beneficia el petróleo como tal, cuáles son los productos que se obtienen del petróleo a partir de su implementación en las refinerías de petróleo, y solamente para tener una idea, ¿no? ¿Cuáles serían los países de mayor producción de petróleo en el mundo, por ejemplo, para tener una idea? De esta manera, nosotros podemos llegar y decir que a partir de los derivados del petróleo, cómo se están generando y se está industrializando este recurso. Lo mismo tendremos que hablar del gas. ¿Cuáles son las zonas de mayor preferencia de explotación a partir de gases, de pozos gasíferos? Anteriormente habría que hablar de pozos petrolíferos. ¿Cómo se extrae el petróleo? ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a estos a partir de las plantas de tratamiento de líquidos? ¿Cuáles son los productos que se pueden obtener? Y finalmente entrar en un campo muy grande que sería la petroquímica, y desde ese punto de vista
hablar y revisar lo que se tiene como el árbol petroquímico en Bolivia. Estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, de megacampus, mega infraestructura, es decir, cosas muy grandes, de mucha inversión y de mucho alcance. Entonces, como ven, este es el panorama de los recursos hidrocarburíferos, pero nosotros, de acuerdo a este sinóptico que lo hemos preparado, ya podemos aterrizar y decir, bueno, ¿qué podemos hablar sobre recursos hidrocarburíferos? En el entendido que hay pues la instancia de especialización para poder hablar de aquel. Si queremos hablar de recursos hidrocarburíferos, habrá que hablar de la carrera de petróleo. Si queremos hablar de lo que es la petroquímica, habrá que pensar que la carrera de química en la facultad ya tiene una especialidad que es petroquímica, y esto así se va a desarrollar. Empecemos a hablar, a ver, de la historia en 2 minutos. ¿Qué decimos sobre la historia? ¿Qué sabemos? ¿O sabemos todo? Muy rapidito. ¿Quién maneja los recursos hidrocarburíferos en Bolivia? Es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. Esta es una entidad que se ha creado en 1937. Y como ustedes pueden apreciar, entonces ya son muchos años de su creación. Sin embargo, como la historia es buena para refrescar la memoria, podemos decir que en el gobierno de Evo Morales se ha hablado de la refundación de yacimientos. ¿Qué significa refundar? Bueno, significa pues que ya estaba fundado y ahora de gusto otra vez fundamos. Eso es refundar, ¿no es cierto? Como segunda vez. Y se ha hablado de refundar y creo que han hablado bien, porque esa es la verdad. En 1937 nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales para el control y administración de todos nuestros recursos. Pero eso todavía es pues reciente, si queremos hablar, ¿no? A finales de 1800 Bolivia ya producía o explotaba petróleo, ¿no es cierto? Con empresas obviamente extranjeras, es decir, llegaron empresas extranjeras a Bolivia, se hicieron cargo y empezaron a explotar y vender nuestros recursos. Sabemos la historia, ¿no es cierto? Que siempre nos han dejado poco y se han llevado el pedazo más grande de la torta. Pero no vamos a hablar de aquello porque nuestra clase es técnica, es teórica, y el tema político y económico, si bien interesa, pero no lo vamos a tocar desde ese punto de vista. Entonces, podemos decir que Bolivia tiene sus recursos hidrocarburíferos desde aquellos años que ya lo descubrieron, y bueno, y se han venido realizando una serie de acontecimientos a partir de aquí. Entonces, diríamos que hay una especie de nacionalización con la creación de yacimientos, pero pasan los años y después de unos 20, 30 años, otra vez, los recursos llegan a manos y poder de entidades extranjeras. Entonces, otra vez se nacionaliza y otra vez. De ahí es que inclusive cuando don Marcelo Quiroga Santa Cruz estaba en el gobierno de Obando, ahí se hace una nacionalización también de los recursos. Y finalmente, cuando entra don Evo Morales, el 2006 se vuelve a nacionalizar. El tema nacionalizar creo que está en negrillas, entre comillas, subrayado y bien remarcado, porque hay una serie de discusiones. Ya les he dicho, ese tema lo dejamos pendiente. Pero vamos a lo que significa el recurso natural. Entonces, se nacionaliza y se refunda yacimientos. Antes, obviamente, don Gonzalo Sánchez de Lozada habría globalizado el tema y todos nuestros recursos habrían ido a parar en administraciones
por un gobierno neoliberal, así llamado, para que administren nuestros recursos. De ahí que en el 2006 nuevamente se nacionaliza. Esta es la historia resumida de lo que ocurre con los recursos hidrocarburíferos. Ahora, hablemos de lo que realmente es el petróleo. Bolivia tiene pozos petrolíferos, tiene zonas preferentemente de recursos petrolíferos, y como podemos ver aquí, dice áreas de interés petrolero. Ahí está, áreas de interés petrolero. Y por supuesto, pues no podemos equivocarnos de que las áreas de interés son Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En otros lados no se ha encontrado petróleo. Y si quieren un poco de historia, hay un proyecto que se llamaba, o se seguirá llamando, Liquimuni, que está en esta zona al norte de la ciudad de La Paz, que ya son creo que 15 años que se ha estado explotando, pero en los últimos 5 años se hizo conocer que no es un reservorio que puede dar la explotación del petróleo. Y bueno, el tema se debe entender que se hace una inversión a fondo perdido. Entonces, se ha debido gastar, pues me imagino, por lo menos unos 30 millones de dólares en ese trabajo, pero hasta ahora no hay. Era una esperanza de que al norte de La Paz tengamos Liquimuni con un recurso hidrocarburífero, pero no hay tal. Si vamos por Oruro, por Potosí, nada que ver. Si vamos por Beni, por Pando, peor. Entonces es Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija quienes tienen el área de interés petrolero y gasífero, aprovechando de hablar del gas más, porque en realidad es la misma zona y en algún caso del mismo pozo sale petróleo y luego sale gas, en la mayoría de los casos. Pero también hay solo pozos petrolíferos y también existen solamente pozos gasíferos. Entonces, esta es la zona. Siempre les muestro los mapas para que tengamos una idea y en su momento podamos distinguir mejor estos recursos. Bien, entonces, el petróleo en Bolivia tiene sus características y podríamos decir que hay 3 formas de clasificarlos. Una de ellas es lo que podemos leer en la proyección y que se refiere a que existe petróleo condensado, petróleo crudo y petróleo bitumen. Es una clasificación internacional mundial que se le da al petróleo. Entonces, podríamos decir que existen 3 tipos de petróleo, ¿no? Y que podrían ser estos 3. También hay otra forma de clasificar de acuerdo a la densidad. Y estamos hablando de grados API, y simplemente son las siglas de la Asociación de Petróleos, la Asociación Internacional del Petróleo a nivel mundial. Entonces, porque ellos han podido determinar aquello, este grado API mide la densidad del petróleo. Y de esa manera nosotros podríamos hablar de petróleo liviano, medio liviano, pesado, medio pesado o extra pesado. Y de acuerdo a esta definición van a tener ciertos grados y los grados van a ser API. Entonces, por ejemplo, lo que dice en la proyección, en caso del petróleo boliviano, este es liviano y su índice API promedio es de 40 a 50 grados. Y de él, bueno, ya estamos yendo a su uso, se puede producir diésel, gasolina, jet fuel, gasolina de aviación, querosén, gas licuado, crudo, residual, etcétera, etcétera. Entonces, los grados API, cuanto más altos son,
tienden a tener un grado API liviano. Y cuando tienen grado API menor, por decir entre 10 y 20, ya se habla de petróleo pesado. Entonces, esta definición es muy usada en el mundo internacional. Otra forma de clasificar al petróleo es por el contenido de azufre. Cuando tiene hasta 0,5% de azufre, se llama petróleo dulce, porque su contenido de azufre es bajo. Pero cuando tiene entre 1 o mayor al 1% de azufre, se llama petróleo agrio. Otra forma de clasificar. Entonces, con estos conocimientos ya podemos hacer una caracterización muy simple, diríamos, ¿no es cierto? Porque para realmente caracterizar un recurso como este se requieren muchos más índices y mucho más trabajo. Nuestra intención no es aquella, sino de simplemente de tomar en cuenta lo que ocurre con este recurso natural. Entonces, estas tres son las formas más convencionales de caracterizar al petróleo. Sabemos, y es una obligación nuestra, de ser los especialistas o de ser componentes o parte de un proyecto como tal, siempre de hablar y de determinar las propiedades de un recurso. Eso es lo que hemos estado insinuando, repitiendo y aconsejando en el transcurso del avance de nuestra materia. No podemos hablar de algo si no caracterizamos. Y este es un campo netamente de ingeniería. Y los ingenieros estamos formados para poder caracterizar. Por supuesto, de acuerdo a nuestra especialidad. ¿No es cierto? En este caso, ustedes podrán caracterizar suelos, podrán caracterizar aguas. Nosotros podremos caracterizar minerales, tipo de minerales. Los petroleros podrán caracterizar tipo de petróleos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo a su campo. Ahí voy con la explicación. Entonces, si ya estamos viendo y caracterizando a nuestro petróleo, ¿qué más podemos decir? ¿No es cierto? Dentro de su estructura como tal. Aquí tenemos campos y estructuras petrolíferas. Vean ustedes. Como el tema es muy grande, bueno, ya simplemente ya estoy yendo a mostrarles las zonas, ¿no es cierto? Y las zonas que les estoy hablando exactamente, ¿no? ¿Dónde y cómo? Ahí podemos ver en el mapa. Estamos hablando de toda esa zona sur que hemos dicho que tiene estructura y preferencia hidrocarburífera. Bien. ¿Cómo está estructurado? Es decir, ¿cómo se desarrolla este recurso? ¿Sobre qué bases? ¿No es cierto? Y sus bases es pues la estructura hidrocarburífera. Y la estructura hidrocarburífera va a estar pues compuesta por 6 actividades. 6 actividades en su estructura hidrocarburífera, tanto para el petróleo como para el gas. Y estas 6 actividades son exploración, explotación, comercialización, transporte, refinación o industrialización y distribución. Las primeras 3 actividades que se desarrollan en esta estructura son las que se llaman el upstream, o lo que traducido al inglés significaría aguas arriba. Y las actividades 4 a la 6ª sería el downstream, o en inglés, y el traducido sería aguas abajo. Esta terminología
se la debe tener muy en cuenta porque es así en el campo hidrocarburífero que ya son términos donde se los utiliza con mayor frecuencia y por supuesto quienes están en esta línea de trabajo tendrán que entender. De ahí es que ustedes, si revisan la bibliografía, escuchan la radio, ven la televisión o entran a internet, podrán apreciar con bastante precisión qué es el upstream y qué es el downstream. Entonces, inclusive la información ya viene, ¿no? Dice la actividad upstream y desarrollo, la downstream y desarrollo. Entonces, como ya hemos definido, no habrá problema, ¿no es cierto? Cuando se refieren a una u otra actividad. Esto es lo que se tiene ya de muchos años atrás y en Bolivia ya se ha entrado en esa línea de desarrollo, si quieren ustedes, a partir de esta terminología. ¿Qué podemos decir sobre el tratamiento que se le da? Entonces, ¿cuál es el recurso natural? El petróleo. ¿Cómo se lo extrae? ¿Cómo se lo encuentra? En pozos petrolíferos. ¿Cómo se lo extrae? A partir del cracking y la extracción del petróleo de los pozos petrolíferos. ¿Qué se hace con aquello? Recuerda, estoy siguiendo la línea que hemos trazado anteriormente. Ese petróleo tiene que ser llevado a una planta. Y las plantas que nosotros conocemos para su tratamiento se llaman plantas de refinación. Entonces, el petróleo sale del pozo y va a una planta de refinación. Tenemos en Bolivia las plantas, por supuesto. Tenemos dos plantas. La planta de refinación de Guillermo El del Bel en Santa Cruz y la planta Gualberto Villarroel en Cochabamba, en la zona del, muy cerca a la laguna Alalay. Entonces, estas dos plantas tienen por finalizar realizar el cracking del petróleo y de ahí obtener sus derivados del petróleo. Ya estamos hablando de una industrialización del petróleo. El petróleo como tal no es utilizado así como petróleo, pero sí, de acuerdo a estas plantas, se pueden obtener muchos productos resultado del cracking o beneficio del petróleo, lo que llamamos derivados del petróleo. Entonces, estas plantas que tenemos en Bolivia son muy importantes, especialmente desde el punto de vista de su producción y los tipos de productos que salen, y como tal, tendremos que darnos pues el tiempo para visitar, ir y conocer qué pasa, qué se hace con este recurso llamado hidrocarburífero y qué productos salen y dónde van, si es de consumo interno o se los exporta. Bien, entonces, en el campo de la capacidad, la planta de Cochabamba es mucho más grande que la planta de Santa Cruz y como tal, cada una tiene sus productos. Son muy similares, pero entre ellos hay alguna cierta preferencia por la producción de un determinado producto. Esto se los voy a dejar a ustedes para examen y yo voy a preguntar en examen cuáles son los productos de la planta Guillermo El del Bel de Santa Cruz y cuáles son los productos que salen de la planta Gualberto Villarroel de Cochabamba. Así que pongan y anoten lo que tienen que investigar. Se han hecho adelantos, se han hecho mejoras en los últimos años, de tal manera que la capacidad de tratamiento por barriles
Aquí se mide la capacidad de estas plantas por la cantidad de barriles de petróleo que se tratan por día. Esa también va a ser otra pregunta de examen. Por tanto, habrá que revisar y decir cuántos barriles por día trata Cochabamba y cuántos barriles trata Santa Cruz. Adicionalmente, a estas plantas de refinación del petróleo, así se llaman, plantas de refinación, existen otras de carácter privado. Si bien inciden en la producción de derivados y su industrialización como tal, no las vamos a considerar en este momento porque, bueno, son como tales, o sea, es industria privada. Vamos a referirnos a la industria nacional. Entonces, el petróleo como tal, en Bolivia ya lo hemos caracterizado, es liviano, y los productos que salen de estas refinerías son específicos. El tema de la producción de grasas y lubricantes también tiene que ver con aquello, porque es parte de su industrialización del petróleo. ¿Cuáles son los petróleos de referencia? ¿Cómo se cotiza el petróleo, así como los minerales? ¿Cuál es la base de su cotización en el mercado mundial? Son dos, el Brent y el WTI. WTI, WTI, por sus siglas en inglés, que vendría a ser el West Texas Intermediate, y el Brent, que vendría a ser el Brent, o sea, el Brent que se vende en Europa. Dos petróleos de referencia. ¿Cuál es cuál? Nosotros nos basamos en el WTI, que vendría a ser base de Estados Unidos, porque es ahí, en Texas, donde se pone y se cotiza el petróleo a nivel mundial. El WTI frente al Brent es de un precio un poco menor y el Brent es de un precio un poco mayor. Entonces, a ver, al final de la clase vamos a ver si podemos ganar puntos dando la cotización del petróleo de referencia. Entonces, de esta manera nosotros, así resumido, podemos plantear y decir que esta es la forma en la que Bolivia recurre a la explotación de sus recursos hidrocarburíferos para generar utilidades y generar fuentes de trabajo. Entonces, esa es la forma en la que estaríamos desarrollando el tema de acuerdo al sinóptico que habíamos planteado al inicio de la clase. ¿Qué ocurre con la del gas? Es muy semejante. Entonces, ¿qué hacemos? Caracterizamos los pozos gasíferos. Ya hemos dicho que estos son de manera similar a la del petróleo. Y últimamente se ha estado hablando, por ejemplo, de ese tema de discusión y de derecho propietario entre Chuquisaca y Tarija, ¿no? Y al final dijeron que también Chuquisaca tiene derecho en el pozo Incahuasi con un 40 y tantos % y el resto a Tarija. Ha generado discusión, por supuesto. Simplemente les pongo como antecedente que el tema como tal es de dominio y nosotros no deberíamos ser indiferentes para leer, para estudiar y conocer lo que pasa con este recurso, ¿no es cierto? De manera que el tema no es un tema específico y solo de materia, sino es un tema de amplio dominio en el quehacer de nuestra actividad y en Bolivia principalmente. Entonces, el tema del gas viene de esa manera. ¿Qué pasa con el gas? Se extrae, se lo caracteriza, ¿no? ¿Qué composición tendría que tener el gas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería su
su composición básica, qué compuestos químicos, preferentemente orgánicos o inorgánicos, tiene el gas. Eso es caracterizar, es saber qué tiene. ¿Qué pasa? ¿Dónde se lo lleva? Como hemos ido viendo, el gas, de igual manera, pues hay zonas gasíferas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la red, eso en el tema de distribución, pero antes. Entonces el gas sale del pozo y se lo transporta. ¿Y cómo se lo transporta? Aquí está una red de transporte a nivel nacional. Estamos hablando de oleoductos, de gasoductos y de poliductos. ¿Qué es cada cual? Fácil, ¿no es cierto? Una red de gasoducto es por donde se envía el gas por este ducto. Un oleoducto será que se envía el petróleo por ese ducto. Y una red poliducto será pues que se envía tanto gas como petróleo por ese ducto. Entonces, en Bolivia tenemos esas tres redes y se puede distinguir claramente acá, ¿no? Por ejemplo, la red de gasoductos. ¿De dónde a dónde va esta? ¿No? Sabemos pues que sale de Santa Cruz, sale de Chuquisaca, sale de Tarija y se distribuye, ¿no? ¿Y qué pueden observar acá? Que a Beni y a Pando no llega nada, ¿no es cierto? No hay red, pero sí a los demás departamentos. Bien, ¿qué pasa con el petróleo? Lo mismo que pasa con el oleoducto, ¿qué pasa con el poliducto? Ahí están los mapas de distribución, posiblemente con alguna variación, ¿no? Que se han hecho, bueno, pero es tener la idea, ¿no? De dónde a dónde, cómo sale, cómo se envía y cómo es esa red de distribución, tanto del petróleo como del gas. Entonces, sale el gas por estos ductos y llega, ¿no es cierto?, a los lugares de abastecimiento. Estamos hablando de la red boliviana. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues lo que se ha hecho es algo parecido a lo del petróleo. ¿Qué significa eso? Que se han construido plantas de tratamiento del gas, así como las plantas de refinación del petróleo. ¿Y qué significan estas plantas de tratamiento del gas? Se las llaman de manera técnica y específica plantas de tratamiento de líquidos. Y en Bolivia tenemos dos, la de Río Grande, que está en Santa Cruz, y la de Gran Chaco, ¿no? O creo que le han cambiado de nombre, creo que es algo por ahí, Walter Villegas, algo así, ¿no? Pero de Villegas apellido. Siendo inicialmente bautizada como Gran Chaco, que esto queda en Yacuiba, Tarija. Entonces, el gas sale y van a estas plantas. Igual que en el caso de la refinación del petróleo, estas plantas varían en su capacidad de tratamiento. La de Río Grande es pequeña y esta de Gran Chaco es unas 5 o 7 veces más grande. Aproximadamente la planta Gran Chaco, que está en Yacuiba, trata alrededor de 35 millones de metros cúbicos día. Y la de Río Grande creo que trata algo así de 5. ¿Cuál es la finalidad de estas plantas de tratamiento de líquido? Por supuesto, la misma que en el petróleo, siguiendo esa corriente. Es de recuperar, es lograr que ese gas nos dé, se industrialice el gas y nos dé productos que pueden ser utilizados para su industrialización de acuerdo a ¿cómo diríamos?, a sus propiedades. ¿Para qué sirve uno u otro componente de este recurso hidrocarburífero?
Así como del petróleo sale la gasolina, el jet fuel, eh, sale el GLP, salen grasas, salen lubricantes, igual del gas tienen que salir otros componentes que nos permitan obtener otros productos. Eso es industrialización. Entonces, esta planta de Gran Chaco también vale la pena conocerla. Lo que les estoy mostrando acá en la proyección. Y bueno, ya pues hace, ¿cuánto? Será pues unos 10 años que ya está funcionando esta planta. Entonces, aquí podemos ver algunos detalles, ¿no? del proyecto, ¿no? Eh, el costo que ha demandado, la cantidad de sus productos que se pueden obtener, su capacidad, ¿no es cierto? Aquí está 32.2 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero que se puede obtener etano, GLP, isopentano, gasolina natural, en estas cantidades, digamos, ¿no? Barriles o metros cúbicos. Entonces, esta es la función de esta planta de tratamiento de líquidos. Por un lado. Por otro lado, también en el caso del gas, que es específico, tenemos que decir que exportamos el gas. Vendemos a la Argentina y al Brasil principalmente. Pero hasta antes de la construcción de estas plantas, nuestro gas vendíamos, como se dice en el mercado, ¿no? Y a pame casera. ¿Qué es esto? Nosotros vendíamos gas no seco, sino gas, si quieren, rico. Y ese gas rico tenía todos estos, el etano, el butano, el penteno, el propano, que estaban incluidos en el gas. Y en Brasil, en la Argentina, los retrataban y obtenían estos subproductos, pero nunca nos han pagado de esos subproductos. Entonces, lo que se ha hecho es construir estas plantas y separar, de manera que el gas que se manda a la Argentina y al Brasil ya no sea rico, sino sea gas seco. Por eso que se llama planta de tratamiento de líquidos. Y lo que queda son los líquidos muy útiles para entrar a la industrialización del gas, o lo que llamamos la petroquímica. Como no toda la capacidad que se tiene para exportar puede ser tratada o refinada, si quieren ustedes, en esta planta, pero entonces solamente se trata la capacidad y una otra parte se la sigue vendiendo como gas rico, con esas ventajas. Bien, entonces, vean, de ahí es que se tendrá pues que pensar en poder cubrir, ¿no? Si vamos a exportar 50 millones de metros cúbicos día, entonces tendremos que tener una planta de 50 millones de metros cúbicos día que trate ese gas, que lo vuelva de rico a seco y el seco vender. Y lo que queda como líquidos llevar a nuestra planta de tratamiento de líquidos o lo que sería al campo de la petroquímica para obtener los subproductos y ir en la línea de industrialización del gas. Esto se tiene en mente, en algún momento se cumplirá, pero esta es el árbol, ¿no? Lo medular que tendríamos que conocer. Bueno, desde luego, y por compromiso de bolivianos y de ingenieros, darnos el tiempo, ir y visitar estas plantas. ¿Quién les habla? Yo conozco estas plantas y por eso les estoy hablando con propiedad cómo se opera. Bien, entonces, como ven, ya estamos hablando de qué se hace con el gas en Bolivia, cómo se trabaja, cuál es la estructura gasífera de este recurso, lo mismo que para el petróleo. Estamos hablando de sus 6 actividades, las primeras 3, exploración, explotación
comercialización, que significan el upstream del gas, y luego las 4, 5, 6 que serían la de transportes, refinación y distribución, que serían el upstream. Yacimientos petrolíferos fiscales ha tenido una renovación muy significativa y como tal valdría la pena conocer. Han tenido hasta antes de la pandemia una característica de reportar a partir de informes técnicos cómo ellos se han ido organizando. Y desde mi punto de vista lo veo plausible y lo veo alentador que ellos se han ido organizando en diferentes gerencias. Tal es así entonces que yo les recomiendo ir a yacimientos y buscar esa información que tienen ellos de divulgación. Son documentos que no tienen costo, es de distribución gratuita, para que ustedes conozcan cómo está organizada Yacimientos y cómo maneja estos recursos. Es muy importante. Bien. Algo que es plausible, que en este momento ya se lo tiene, es, a ver, vamos a avanzar en nuestras diapositivas y mostramos ahora lo que sería el árbol petroquímico boliviano. Este es un informe de mucho valor, ¿no? Y como ven ustedes, se está hablando qué vamos a hacer con nuestro gas. Ahí está. Hablando de que nuestro gas es materia prima. Ahí bien, ahí está el gas que está saliendo del pozo gasífero y está viniendo acá. Donde ven la manito, esa es la alimentación. Este rectángulo grande que se ve como chimeneas, plantas y infraestructura metalmecánica son las plantas de tratamiento de líquidos. O sea, estamos hablando de que el gas caracterizado sale del pozo, va y se lo conduce a estas plantas de tratamiento de líquidos. Ya hemos hablado de dos. Entonces estamos hablando de que aquí se hace el tratamiento, ¿no es cierto?, de este recurso. Y como tal, aquí se generará todo lo que significaría la industrialización de este recurso natural llamado gas natural. La siguiente columna, esta que ustedes ven donde estamos remarcando, vendría a ser de los productos básicos que deben ser obtenidos a partir del tratamiento del gas natural que entra a estas plantas y lo que se puede obtener como productos básicos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo primero que sale de la planta de tratamiento de líquidos es un gas natural, residual pero seco, ¿verdad? Esto es lo que nosotros deberíamos vender, no esto que está acá, porque lo que estamos vendiendo, una parte, o lo que antes se vendía era el gas rico. Nosotros deberíamos vender solo el gas seco después de un tratamiento en planta. Bien. Entonces, si vamos en esa línea, el gas natural luego, ¿para qué sirve? Se lleva al mercado interno y de exportación, como dice el árbol, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar este árbol para que quede lo más claro posible. Entonces, aquí tenemos el mercado interno de exportación a partir del gas seco. ¿Qué otros productos salen o deberían salir? Actualmente ya salen. Estamos hablando de productos básicos que deberían ser, ¿cuáles? El metano, el etano, el propano, el butano y un producto ya casi
casi acabado vendría a ser la gasolina natural. Entonces, esta columna vendría a ser los productos básicos. ¿Por qué básicos? Nos van a permitir, a partir de su utilización y de su procesamiento, obtener productos derivados de estos productos básicos. Veamos, en el caso del metano, por ejemplo, vamos a obtener el metanol. Ya estamos entrando a productos intermedios. Es decir, este árbol es muy didáctico, ¿no? Y para no, digamos, hacerlo difícil de entender, ha hablado de los 3 productos básicos que salen cuando uno lleva un producto a una planta. Y generalmente son los productos básicos, los intermedios y los productos finales. Generalmente ese es un balance mágico que se hace cuando uno está en una planta de tratamiento, llámese metalúrgica, llámese química, llámese hidrocarburífera o cualquier otra. Entonces, del metano, como ya hemos obtenido a partir de la planta, como en este caso, por ejemplo, de Gran Chaco sale metano, ese metano se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en metanol, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ocurrir? El metanol nos ha de permitir obtener gasolina de un grado, el MTG, un tipo de gasolina. Luego, a partir del metano se puede obtener amoníaco, así dice el diagrama, se ve, ¿no es cierto? Se puede observar en la proyección. El amoníaco nos va a permitir obtener urea y nitrato de amonio, como está mostrándose en el diagrama. Entonces, para que ya no hablemos de memoria, y escucho a veces en la radio, en la televisión, que hablan barbaridades los comentaristas, primero es el amoníaco. Primero se obtiene amoníaco a partir del metano. Y después de obtener amoníaco, recién se obtiene la urea. Bueno, iremos en esa línea. ¿Y para qué es la urea? La urea es pues un fertilizante de alto valor. El nitrato de amonio también. Entonces, vean ustedes, materia prima, materia básica, materia principal, producto y usos. Esa es la línea que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, bueno, así es. Entonces, del gas va a salir el metano, del metano nos va a servir para hacer amoníaco y del amoníaco sale la urea. Y la urea sirve como fertilizante, al igual que el nitrato de amonio. Bueno, que la planta funciona, no funciona, que cuesta, no cuesta, que es de mi abuelita o de quién, no sé, pero este es el tema técnico que nos interesa a nosotros, ¿lo ve? Como profesionales. ¿Qué otro producto básico sale? Sale el etano. ¿El etano para qué sirve? Para producir etileno. ¿Y el etileno para qué nos sirve? El etileno nos va a servir para formar el polietileno y el PVC. El PVC es el plástico que conocemos, ¿no es cierto? Y del polietileno, bueno, ya es un producto así acabado como el de la urea. ¿Qué otro producto sale básico, como está mostrado en el diagrama? El propano. ¿Para qué nos sirve el propano? Para quienes aún no sabían. El propano es pues el compuesto básico para la obtención del GLP. O sea, nuestro GLP tiene un buen porcentaje de propano. También tiene butano, pero es más propano, el gas licuado de petróleo. Luego, del propano, también el propano nos va a servir para producir benceno, tolueno y sileno, de acuerdo a la gráfica que estamos viendo, ¿no es cierto? A ver, entonces, luego tenemos el butano.
el butano se junta al propano y también es parte de la producción de gas licuado de petróleo. Luego viene la gasolina natural, que esta nos permite obtener una gasolina especial, ¿no es cierto? Y además de la gasolina, obtener los anteriores, el benceno, el tolueno y el xileno. Esto como productos intermedios. Y ya como productos finales, digamos, estaríamos hablando de los que acabamos de nombrar. Entonces, vean, qué importante, por suerte es resumido, pero ¿creen ustedes que todo esto es pequeño? No, ya estamos entrando a una mega industria. Y realmente industrializar nuestro gas como tal es una mega industria. Ojalá ya parte de esto tenemos, se hace GLP, se hace urea, se hace amoníaco, se hace gasolina, pero estos otros faltan, digamos, ¿no? El polipropileno, el polietileno, etcétera, y ya estamos entrando de productos petroquímicos de alta, de baja o de media densidad que tienen una aplicación muy, muy grande y el árbol seguramente se va a desarrollar de una manera mucho más. Entonces, vean, esto es lo que deberíamos tener como base. Si queremos profundizar, bueno, tenemos todo el derecho de hacerlo, pero desde mi punto de vista, esto es lo que nosotros deberíamos de tener muy, muy clara el concepto como tal y qué es lo que se está haciendo en Bolivia. Y a veces hablamos muy mal y a veces hablamos sin conocer y eso no es correcto, no es correcto. Venga de quien venga, no es correcto. Nosotros, y yo recomiendo siempre que deberíamos hablar de manera técnica, de manera profesional. Y esto es lo que se está pensando hacer en Bolivia, más allá de todo. Bien, para terminar, les hablaba de que yacimientos, todo esto está obviamente bajo el control de yacimientos, y lo que deberíamos hablar aquí es algo que últimamente he escuchado, igual hablan muy mal, cuando se habla, por ejemplo, de la distribución virtual de nuestros recursos. ¿Qué es la distribución virtual? ¿Por computadora? ¿Creen ustedes que va a llegar por computadora el gas a Beni y la gasolina a Pando? No, ¿verdad? No. Se dice virtual porque se hace a partir de estaciones satelitales de regasificación. Y estamos hablando de que este recurso como tal se lo envía en cisternas, pero a partir de estaciones satelitales de control. Entonces, lo que ocurre es, ya es una parte interesante, bonita, y decir, por ejemplo, ¿qué ocurre con el gas natural licuado? El gas natural licuado, bueno, está siendo pues ha sido transportado a diferentes departamentos y de ahí viene el gas natural vehicular. ¿Sabemos algo de esto? Creo que no. A ver, para terminar les voy a explicar. ¿Qué ocurre? El gas natural que sale es al estado gaseoso. Eso sale de los pozos gasíferos. ¿Qué ocurre? Entonces hablamos de un proceso. Ocurre que este gas se lo lleva a una temperatura muy baja, obviamente en plantas especiales, y se llega hasta 160 o 61 grados centígrados bajo cero. Imagínense, es una temperatura muy, muy extremadamente fría. Y en esas condiciones, el gas se licúa. Eso es lo que ocurre. Entonces, una vez que está licuado, se carga en cisternas. Y mediante el ESR, Estación Satelital de Regasificación, se lo envía a Pando, a Ben. ¿Qué ocurre? Llegando allá, aplicando la tecnología de punta, este gas licuado se lo vuelve a regasificar. Por eso se llama estaciones
eh, satelitales de regasificación. O sea, estando en gas, se lo vuelve líquido, se lo pone en una cisterna, se lo envía, llega al lugar, se lo regasifica y luego se lo distribuye. Esto es lo que ocurre y este es el proceso como tal. Por eso se habla de transporte virtual. Esto es lo que deberíamos conocer. En palabras cortas, creo que he tratado de resumir y espero que me hayan entendido. Entonces, este trabajo es el que se va haciendo y por eso les digo, yacimientos a través de sus gerencias, tanto de distribución, de apoyo logístico y demás, se ha de organizar. Pero algo tienen que hacer ustedes, por lo menos consultar bibliografía y preocuparse cómo se manejan nuestros recursos. Y eso es lo que estoy haciendo, dándoles, bueno, este pequeño trabajo para que ustedes puedan dar de su parte algo para conocer mejor. Bien, esto es lo que tengo para ustedes. Si hay preguntas, vamos a dejar de compartir y bueno, veremos Ingeniero, qué sale. Vamos. ¿le puedo decir el precio del petróleo, ingeniero? Que ¿De estaba, cuál? del Brent es $87,98 y el WTI $80,64. Ya, a ver, ¿Cómo es tu nombre? Weimar Cayizaya, ingeniero. Weimar. Sí, B labial Y. Ya. Calizaya. Sí, Ya, más 2. ¿Cuánto dices? ¿El Witty o el Brent? los dos, el Brent 87,98 y el WTI 80,64. Ya, está muy bien. Sí, por ahí vamos. Tiempo real, ¿no ven? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Quién más? Ingeniero Vamos, nombre. César Rojas, ingeniero. César Rojas. ¿Qué dice César? Ingeniero, bueno, respecto a lo que nos habló la planta de Guillermo Elderbel de Santa Cruz, Sí. está produciendo con una capacidad lo que es 24,000 barriles por día. Y la planta de Gualberto Villarroel de Cochabamba está con 35,000 barriles de petróleo crudo por día. Ya, te voy a dar más 2. No están así, pero haz aproximado. Haz aproximado. Ya. La suma sería 59,000 y es algo más. Algo más es. Ya está bien. ¿Quién más? Ingeniero, Sí. el precio de los derivados en el mercado interno, por ejemplo, del GLP está en 2.25, Un ratito. el ¿Tú eres queroseno es, Iber Quispe? no, Jonathan Rodríguez. Ah, Jonathan. Jonathan Rodríguez. Ya dime. Como le decía, el GLP está en 2.25, el queroseno en 2.72, el gas está en 1,1 y el GNB, el vehicular, está en 1,66 en bolivianos. Ya. Está bien. Más 2. Pero te puedo aumentar si me dices cuál es la unidad y el precio del gas. Repetime. Y si Ya, mejoras, te aumento. Y si no, ahí se queda. Ya, del gas sería en kilogramos bolivianos por kilogramo y en A ver, el volver a gas decir, ¿cuánto líquido, valdría el gas? 2 bolivianos con 25 por kilogramo. Gas El natural, GLP, ¿no ve? GLP, sí, el gas de cocina. Ah, el GLP. Sí, GLP. Ya, pero habla bien porque si no te voy a disminuir todo. Ah, El está bien. GLP es gas licuado de petróleo, es lo que usamos en nuestras gazafas. ¿Cuál es el precio de eso? El GLP, 2,25 bolivianos por kilogramo. Ah, está bien, pues claro. ¿Cuánto pesa una gazafa? Unos 20. Si me dices bien, te aumento. Y si no me dices, no te aumento nada. Uy, una Uno, garrafa hasta pesa contar 5, 2, 3. 25 kilogramos, creo, No, Inge. mal, pues ya no te aumento nada. 10 kilos pesa.
Por eso cierto. la garrafa vale 25 casi. Sí, sí, está bien, ingeniero. Ya, listo, ahí nos quedamos. ¿Quién más? Nadie más, listo. Entonces nos vemos hasta la próxima. Estudien, visiten, vean, interésense. Es recurso boliviano. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.